Se acerca la Navidad y con ella vuelven algunos de los mitos más habituales sobre su origen. Uno de ellos aparece en el video al que voy a responder a continuación. La Navidad y las festividades de diciembre realmente vienen por fiestas paganas romanas que ya se hacían 200 años antes del supuesto nacimiento de Jesucristo, los llamados Saturnales. Se solían celebrar desde el 17 hasta el 23 de diciembre, en el solsticio de invierno. Las Saturnales se celebraban originalmente el 17 de diciembre, pero la duración de la fiesta variaba según el periodo. Macrobio, en el siglo V, nos dice que las Saturnales se extendían durante 7 días, hasta el 23 de diciembre. Sin embargo, durante el periodo de Augusto, se intentó acortar las celebraciones a 3 días, hasta el 19 de diciembre, y Suetonio relata que Calígula volvió a extender la festividad a 5 días, hasta el 21 de diciembre. El solsticio de invierno romano se celebraba el 25 de diciembre, y las Saturnales no tienen nada que ver con esta celebración, ya que, como dije, comenzaban originalmente el 17 de diciembre, lejos de la fecha oficial y lejos de la fecha en el que el evento astronómico ocurría, que era alrededor del 23 de diciembre. La fiesta originalmente conmemoraba a Saturno. Los romanos creían que, en tiempos muy antiguos, antes de que Júpiter se convirtiera en el rey de los dioses, el cosmos había sido gobernado por su padre, Saturno. Creían que el reino de Saturno había sido una edad de oro, en la que todos los seres humanos vivían juntos en armonía y sencillez, y que las Saturnales era una restauración temporal del reinado de Saturno en la Tierra, que solo podía durar hasta el final de la festividad. Los romanos también celebraban el nacimiento de Apolo el 25 de diciembre, y los historiadores creen que de ahí se toma la idea del 25 de diciembre como el nacimiento del dios cristiano. La primera referencia que tenemos a la celebración del nacimiento de una deidad solar, concretamente el Sol Invictus, aparece en el cronógrafo del año 354. En cambio, la primera referencia al nacimiento de Cristo el 25 de diciembre aparece en el Chronicon de Hipólito de Roma hacia el año 235, es decir, más de un siglo antes. Además, hasta el siglo IV, las principales festividades asociadas a divinidades solares caían en fechas que no guardaban relación con el solsticio de invierno, como el 8 y 9 de agosto o el 11 de diciembre. Y, tras el reinado de Aureliano, quien instituyó el culto del sol como religión oficial en Roma entre el 19 y el 21 de octubre. La enciclopedia de la religión cristiana dice que los líderes de la Iglesia suplantaron celebraciones paganas por celebraciones cristianas. Tomar como referencias enciclopedias puede ser problemático, teniendo en cuenta que muchas veces recopilan información y estudios que resultan estar desactualizados. Por ejemplo, la idea de que la Navidad es una cristianización de esta fiesta pagana en particular proviene de teorías formuladas por historiadores de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como Hermann Justner y Franz Cumont. Sin embargo, una reevaluación de las fuentes llevada a cabo a partir de la década de 1980 no favoreció esta teoría. Desde los estudios de Thomas Tully en adelante, muchos historiadores de la religión comenzaron a abandonar progresivamente la idea de una cristianización de una fiesta pagana, en favor de la explicación de que la fecha fue elegida porque se creía que Jesús había sido concebido el mismo día de su muerte, fecha que se hacía corresponder con la Pascua judía, la cual podía caer entre finales de marzo y comienzos de abril. Es importante señalar que, para los cronólogos cristianos del siglo III, como Hipólito, era mucho más relevante determinar la fecha correcta de la Pascua que la del nacimiento de Jesús. En ese contexto, el 25 de marzo tenía un significado teológico y cósmico muy importante, ya que además de haber sido fijado por los romanos como la fecha del equinoccio de primavera, se consideraba también el aniversario de la creación del mundo. Situar la concepción en la fecha de la creación implicaba, de manera lógica, que su nacimiento ocurriera en el solsticio de invierno. Para el siglo III, además, ya existía evidencia clara de que los cristianos atribuían un simbolismo solar a la figura divina de Cristo, que no quiere decir que sea una apropiación de una tradición pagana en particular, ya que tanto el sol como el solsticio eran observados de igual forma por paganos y cristianos, con diversas lecturas e interpretaciones de estos elementos. En el Pasca Computus, su autor situó el nacimiento de Jesús el 28 de marzo, el día en el que el sol habría sido creado. El propio Hipólito parece haber oscilado entre el 25 de marzo y el 2 de abril como la fecha de la concepción, probablemente porque utilizó más de una tabla lunar para calcular la Pascua en el año en que, según sus cálculos, Cristo fue concebido.